Bueno, el segundo tema que vamos a revisar tiene que ver con la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Es importante que usted aprenda estos términos y que los identifique en un triángulo rectángulo. Pilas, esto solo funciona para triángulos rectángulos. Entonces vamos a ver. Tenemos aquí que en un triángulo rectángulo, la hipotenusa es el lado más largo. Entonces, para nosotros va a ser el cateto opuesto o el lado que está enfrente, vamos a llamarlo opuesto a el ángulo recto. Entonces, en un triángulo rectángulo, sea el triángulo que yo le dé, usted va a identificar la hipotenusa sabiendo que es el lado más largo. Lo otro que tiene que recordar es que, pues para nombrar los lados, usted utilizará los vértices, ¿no? Entonces, este es el lado AB o BA si usted lo quiere. Esa será la hipotenusa. El otro término es el cateto opuesto. El cateto opuesto depende del ángulo. Mire, por ejemplo, para el ángulo A, que lo tengo aquí señalándolo, el que está enfrente, o sea, como el que está, digamos, eh, como si él fuera un rayo de luz, el que está proyectado, el que está enfrente, se llama lado opuesto. Ese cateto opuesto, que será BC, es el que está opuesto a este ángulo A. Pero pilas, eso cambia, porque si yo le digo, y si es el ángulo B, ¿cuál será el opuesto? Entonces el opuesto será el que esté en proyección a él. O sea que el opuesto del B será el que esté enfrente, o sea, el lado CA. Eso tiene usted que identificarlo muy bien. Ahora, el cateto adyacente, dice, es el lado que está junto al ángulo dado y que no es la hipotenusa. Entonces, en un triángulo rectángulo, usted sabe que la hipotenusa es el lado más largo. O sea que para el ángulo A, el lado que está adyacente, o sea que está pegado ahí, que está cerca a él, es el lado CA, ¿cierto? Porque él no es la hipotenusa. Entonces, este ya sabemos que es la hipotenusa, entonces el que no está se llama adyacente. O sea que ya sabe identificar las tres cosas. Mire, ya sabe identificar la hipotenusa, sabe identificar el lado opuesto y sabe identificar el lado adyacente, el que está pegado a él. Entonces dice aquí, en resumen, por ejemplo, para el ángulo A, el que está enfrente es el lado opuesto. El que está pegadito a él, pero no es la hipotenusa, es el lado adyacente o el cateto adyacente. Y el lado más largo es el que nosotros llamamos hipotenusa. Observe que cambia si estamos en el lado B, eso me parece importante que aquí lo coloque. Si tenemos el ángulo B, el que está enfrente es el que está en la parte de abajo. Entonces ese será el opuesto. El que está más pegado a él, o sea, el lado BC, es el adyacente. Y el otro, el lado más largo, ya habíamos dicho que es la hipotenusa. Al comparar los dos triángulos, observe que lo único que no cambia es la hipotenusa, ¿cierto? El opuesto sí se invierte. Miremoslo acá en la práctica a ver cómo es. Entonces piénselo un momento. Con respecto al ángulo G, importante, este ángulo, el que tiene las dos líneas, ¿cuál es el lado adyacente? Pues recuerde, el adyacente es el que esté más cerca a él, pero que no sea la hipotenusa. Entonces es desde M hasta G. Muy bien. Ese sería el cateto adyacente. Ahora, observen este. Con respecto al ángulo N, ¿cuál es el lado opuesto? Piénselo un momento. El lado opuesto es el que está en proyección a ese ángulo. O sea, es el ángulo que va desde D hasta E. Desde D hasta E. Efectivamente. Y el último dice, para el triángulo SKY, ¿cuál será la hipotenusa? Entonces recuerde que no importa el ángulo que coloquemos, la hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo. Entonces, como este es el ángulo recto, el que está enfrente al ángulo recto, pues es el lado más largo, que sería la distancia de Y hasta acá. ¿Listo? Así quedamos entonces con esta siguiente sección.